continuación vamos a dar pase a la presentación del biólogo Luis García Yatas, que nos va a presentar el género Bichopanthus. Bien, buenas noches con todos. Una vez más reunidos con los amigos acá del norte, de la Universidad Nacional Pedro del Gallo, con Alex, profesor Consuelo, profesor Leopoldo. Gracias por la invitación, la profesora Josefa Escurra, y gustoso de participar en la celebración de un año más de la creación del herbario PRG. Bueno, vamos a dar un resumen de un tema que para muchos es dolor de cabeza, las asteráceas. Son justo este grupo de plantitas que vamos a resumir. Es un grupo de plantas de flores amarillas, ¿no? De capítulos amarillos que como una vez me bromearon por ahí que todas las flores de capítulos amarillos para ellas, algunas personas es la misma cosa, ¿no? Entonces hay a veces confusión cuando uno va al campo y ve este grupo de plantas. Bueno, las asteráceas están divididas en tribus, todas se manejan así incluso en los herbarios. Por ejemplo, el herbario, no recuerdo el herbario PRG, pero el herbario del HUT de Trujillo, todo está manejado a nivel de tribus. Cuando tú quieres ver a un género, por ejemplo, hablas con Eric Rodríguez y te pregunta qué tribu es, ¿no? Y ya él te dirige al instante donde está la tribu, etcétera, ¿no? Entonces, así se maneja más o menos la familia Asterácea, y en este caso vamos a ver una tribu, la tribu Liabe, una tribu que tiene bastantes especies endémicas e inclusive géneros endémicos propios en Perú, que vamos a ver aquí. A ver. Y vamos a enfocarnos un poquito en el tema del género Bichopanthus, un género endémico peruano, y estamos haciendo investigación al respecto. Bueno, la tribu Liabe, para entrar en contexto, ¿no? Es una tribu que presenta las siguientes características: son hierbas o arbustos perennes, algunas veces escandentes, o sea, son plantas que se apoyan en otras plantas para poder ascender a una parte alta, para polinización, para obtener energía solar, etc. Raramente, algunos de estos individuos o géneros son árboles pequeños, como el género Ferreiranthus, por ejemplo, que he visto algunos ejemplares que llegan hasta 4 metros. Algunos o no tienen látex blanco, o sea, al momento de hacer un corte, al arrancar alguna hoja o una rama, este grupo de plantas, una característica propia es que tienen un látex blanco, sin olor, no tiene olor, es un látex pegajoso, blanquecino, no como látex blanco en apocinaceas que tiene un olor muy, muy fuerte, o carne podrida o excremento, pero en este caso no, es un látex inodoro, pero sí pegajoso. Las hojas, por lo general, siempre son de superficie tomentosa, también son buladas, o sea, quiere decir que tienen como ciertas especies de grumos o estructuras abultadas, ¿no? Que son medio rasposas, ¿no? El envés de estas hojas, por lo general, siempre son blanquecinas, tienen una pubescencia blanca, una especie de lana blanca. O sea, son discoloras las hojas, ¿no? Arriba es un verde claro a oscuro y abajo siempre es un color amarillento, blanquecino. Ferrugino incluso en algunas especies. Por lo general siempre hay hojas opuestas, sobre todo en las hierbas y arbustos. En las plantas de jalca, como por ejemplo el género Paranethelius, que es una planta rosetada, pues solamente en este caso, en algunos otros casos como Dilandia, también son las hojas, perdón, son arrocetadas, ¿no? Están en la parte baja, al ras del suelo. Cuando son opuestas, son cortamente pecioladas, apecioladas largamente, como en el caso de Mugnocio. Y pues muy rara vez se ve hojas sentadas, casi nunca.
Solamente a veces cuando recién la planta, la rama tiene sus hojas terminales, aparentemente da una impresión de ser hojas sentadas, es decir, pero en realidad no, cuando ya crece, tiende a ser peciolado. Sí, sí, no hay problema. Bueno, en la mayoría de las especies es trinervada, ¿no? Las hojas son trinervadas, es típico de este grupo de plantas, de esta tribu. Y bueno, las flores, que son, es muy marcada, ¿no? En este grupo, son las flores del disco y del rayo son amarillas, siempre son, a excepción de Pseudomoceris, o una hierbita que crece por acá, por el norte, por Cuya, por ejemplo, una hierbita de flores o capítulos anaranjaditos, ¿no? O rojizos, es la única, pero después por lo general son amarillas, tanto del disco como la del radio. O sea, la del disco se refieren a la parte interna, los que están en la parte del redondito de en medio, y la del radio, los que están alrededor, que son las que le dan la vistosidad al capítulo. Los aquenios, o sea, las semillitas, son oblongas a columnares, es muy marcado en este trigo, generalmente con un papus biseriado de escamas externas cortas y cerdas internas escabrosas alargadas, ¿no? Solamente en el género Phyloglossa, solamente hay un aquenio desnudo, un aquenio así simple, sin papus, sin nada. Bueno, para más o menos entrar en contexto de este tribu, en un principio sus especies, sus géneros fueron ubicados en otras tribus, como la tribu Bernoni o Cenesione. Solamente Rydberg, en 1927, estableció la tribu, tal cual le había, y luego le siguieron varios investigadores como Blake, Cabrera, Sandwich, que también ya empezaron a tratar a esta tribu, pero hubo una gran confusión. Habían confusiones porque los capítulos en Bernoniae y Senecionae son muy parecidos. Pero conforme fueron, y además que, como repito, estos grupos de plantas tienen a estar en algunas zonas a veces inaccesibles y son endémicas. Normalmente uno va y no las encuentra así nada más. Es muy complicado buscarlas y vamos a ver cómo es el caso de género Bichopanthus, que sí es muy raro encontrarlas. La tribu, ¿no? Tuvo más realce y fue abordada en revisiones, ¿no? De sus géneros y publicación de nuevas especies por Robinson, Harold Robinson. A partir de 1973, este señor que trabajaba en el Smithsonian, una entidad que hasta ahora sigue haciendo investigación en botánica, hizo unas publicaciones periódicas, 18 publicaciones para ser exactos, tituladas Studies in the Liabiae, donde y la publicaba en la revista Fitología, en una revista que solo se concentraba en especies nuevas, revisiones de géneros, etc. Ahí ese señor Robinson detalla géneros, especies, ¿no? En todo el Neotrópico. Luego Robinson, en el 83, provee una muy buena síntesis de la tribu, descripción de géneros, y a partir de esa revisión, las futuras revisiones y estudios que se han hecho usaron como base este estudio, ¿no? Para reestructurar la tribu como tal. Actualmente esta tribu se divide en 4 subtribus: Yabiné, Mugnosiné, Paranelefine y Sinclarinea. Bueno, de estas 4, solamente 3 hay en el Perú, que ya lo vamos a ver. Bueno, también se detalla que esta es una de las tribus más pequeñas de la familia, todas las familias Asteráceas, con algo de 180 especies, ¿no? Y 19 géneros en total. Y que junto con la tribu Barnardesi son las que tienen una distribución enteramente neotropical. O sea, solamente vamos a encontrarlas estas en el neotrópico. No vas a encontrarlas ni muy al norte tampoco, ni muy al sur de todo lo que es América, de todo lo que es la parte neotropical. Bueno, se encuentran especialmente en los Andes del norte y centro, en toda la cordillera de los Andes, perdón, sobre todo en Perú, donde se concentra su mayor diversidad, tanto en géneros, y algo de la mitad de especies están aquí. Bueno, pero a pesar de eso se hallan desde México hasta Argentina. México saben que no tiene Andes,
La parte de Jamaica tampoco tiene, pero hay representantes de esta tribu. Y Argentina, que es la parte baja de los Andes, que no está considerado tal cual como cordillera de los Andes, también tiene representantes de esa tribu. Bueno, se encuentran en un rango altitudinal desde los 50 metros hasta los 4.500 como rango máximo y mínimo, pero sobre todo en ambientes boscosos está la gran mayoría de especies, entre los 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Muy pocos géneros e individuos de especies están representadas en bosques secos y muy raro en ambiente desértico. En bosques secos solamente se encuentra género Phyloglossa, hay Ferreiranthus, Liabum, por ejemplo. Y en ambiente desértico solamente se ha encontrado Phyloglossa, ¿no? Cerro Campana, por ejemplo, aquí en Trujillo. Y incluso hay un registro de santos de Atos que también he encontrado en el Cerro Rey, que hace tiempo yo lo he buscado, ya no he encontrado Phyloglossa ahí. Pero él sí pudo, hace más de 30 años, encontrar Phyloglossa en el Cerro Rey, en Chiclayo, que más o menos está a 500 metros de altura. Pero sí, como les digo, muy raramente son ambientes desérticos. Bueno, eso es el contexto a nivel general de la tribu. Vamos a concentrarnos un poco en lo que es la tribu Liaviae en el Perú. De las 4 subtribus que mencioné, 3 están aquí en el territorio peruano, ¿no? Liavineae, Mnucinae, Paranephilineae. Hasta el momento, 15 de los 19 géneros están presentes en el territorio peruano. Eso me da en cuenta que es un número, es la mayoría de todas las, como el 70-75% de todos los géneros, al menos están aquí en el territorio peruano. Entonces, implica que incluso Perú tiene el único país que tiene los géneros endémicos. Los demás países no tienen géneros endémicos. Puede ser especies endémicas, sí, pero géneros no. Solo Perú tiene 3 géneros endémicos. Entonces, cerca de la mitad de especies, más de 80 especies que son reportadas para Perú, de esta tribu se encuentran pues aquí. Los géneros presentes en el Perú son los que están ahí: Bichopanthus, Cacosmium, Chionopapus, Chrysactinium, Gilandia, Erato, Ferreiranthus, Inca Liabum, Mumnosia, Oligactis, Paranephelius, Phyloglossa, Pseudonoceris y Zampera. Los que están en negro, que ven ahí, pues son los géneros endémicos. No los encuentras en ningún otro país vecino de Perú. Solo se encuentran aquí en Perú. Y bueno, vamos a ver eso, a grosso modo, algunas imágenes de los géneros. Empezando por Cacosmium. Miren, esta plantita del género Cacosmium. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Se encuentra en bosques, en bosques secos también está, en transicionales, lo hemos visto en la Quipampa, por ejemplo, aquí en Lambayeque, a una altura de 1.700 metros ya existe, y se van hasta los 3.000 y pico metros, ¿no? Es un arbustito de hojas rugosas, pues esa especie incluso se llama Cacosmia rugosa, y pues está bien representada aquí. Es común verla por las laderas, en las carreteras, borde de caminos. No está presente dentro de los bosques, prefiere ambientes abiertos, poco secos, pero es bien común. Se encuentra aquí en Perú y en Ecuador, muy representada esta planta. Chionopapus es uno de los géneros endémicos. Se encuentra, bueno, el tipo pertenece al territorio de Lima, en la parte central, de los ambientes secos de la parte central del Perú, y que se distribuye un poco hasta el norte, ¿no? Viene de Lima hacia el norte, y de preferencia se encuentra en ambientes abiertos y así medio secos. Se conoce hasta el momento Chionopapus bentami, pero nosotros creemos que hay 3 especies, o sea, son 3 especies, 2 especies más, ya que el mismo John Pruski, que es un botánico que pertenece al Missouri Botanical Garden, que estudia asteráceas a nivel neotropical, menciona que hay diferencias, solo que él no detalla, pero él solamente ve las muestras de herbario, pero en las muestras de herbario él detalla que hay diferencias que posiblemente separen una especie de otra.
Por ejemplo, la que ven aquí a la izquierda es una muestra tomada, fotografiada en Lima, en bosques, en la parte de 2000, 2500 en Lima. Y la de acá es la Quipampa, la derecha. Aquí en el bosque de la Quipampa, de Lambayeque, también encontramos, y es incluso para el género es un rango de distribución más al norte, a una altura de 1600 metros. Y nosotros creemos que es otra especie. ¿Por qué? Porque es mucho más robusta, es mucho más grande el capítulo, es casi el doble del que está a la izquierda, y otras características más, ¿no? No vamos a detallar eso, pero creemos que hay otras más especies. Incluso en la Libertad hay otro también que tiene las flores del disco son mucho más oscuras. Es una flor anaranjada en realidad, no es tan amarilla. O si no, de repente es una subespecie de la Quinopapus bentami, pero la que está a la derecha creemos que es otra especie. Una especie nueva que vamos a describir dentro de poco y pues vamos a dar más realce a esta familia por lo que tiene de sorpresas en cuestiones de distribución. Después tenemos esta hierbita, Crisactinium. Es una hierbita que crece, también se encuentra, es netamente andina, por encima de los 2000 metros, hasta los 4000 y pico podemos encontrar. La característica de que los capítulos de este género están sobre un pedúnculo muy alargado. Son hierbitas que tienen el embés blanquecino, tienen látex, y siempre se ve con látex. Y siempre se le ve cuando uno va por el camino subiendo, por ejemplo, a Incahuasi, en Lambayeque, siempre se ven a los bordes del camino estas hierbitas, ¿no? Alargadas, con las cabezuelas sobre pedúnculos alargados. Tenemos hilandia, una hierba también que se suponía era endémica de Perú, pero después se encontró también que se distribuye a Ecuador, Colombia, y solamente no hay mucha información. Lo raro de este grupo es que no hay información mucho ni en internet, ni en publicaciones, no están dibujadas muy bien. Una que otra esquematización, fotos así poco borrosas, pero que al menos permiten ver cómo son en campo, ¿no? Y esa es una tarea que vamos a tener que realizar para poder dar más información y actualizar también el libro rojo de las plantas endémicas, porque muchas de estas especies son endémicas de aquí del Perú. Bueno, tenemos el género Erato, bien asociada a esto. También esta es una planta que está asociada a los bosques montanos, los bosques de neblina, y está asociada siempre a las quebradas. Cuando hay una quebradita, un río, siempre vas a encontrar esta plantita. Su frutis es una planta que llega a una altura de 2, 3 metros, pero no es leñosa, es así, herbácea en todo momento. Se caracteriza por esas hojas anchas que hay y las inflorescencias bastante tupidas, ¿no? Amarillas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en Cañaris. En Cañaris siempre hay este tipo de plantita, este género, ¿no? Eratopolimnoides. Bueno, Ferreiranthus es un arbusto arbolío, muy común también por acá. Tenemos representantes en la flora lambayecana, en la flora del norte del Perú. Se caracteriza por las hojas rugosas, por los capítulos densos y pequeños. Y en algunas especies es un poco oloroso también. Tenemos Incaliabo, un género endémico de Perú, y es solamente en Cusco se encuentra. Y bueno, esta es una planta que está al sur. No hay muchos datos tampoco al respecto, solamente esta colección. Y pues esperemos algún día poder viajar por allá para conocerla in situ, ¿no? A esta plantita. El género Liamu, que es el género tipo de toda la tribu, también es un arbusto, o en algunos casos algunas hierbas, que se caracterizan por tener así las hojas brillosas, y el embés blanquecino amarillento, ¿no?
muy parecido a ferrellanthus, pero la diferencia con ferrellanthus es que las hojas no son rugosas. En León son lisas, así, incluso hasta brillosas. Y no llegan, en muchos de los casos no llegan a ser leñosas, como el caso de sí, lo que es ferrellanthus. Un noce, y ahí hay un dibujito esto fue tomado de un libro de la expedición que se hizo en Colombia, de Nueva Granada. Antes había pues dibujantes de acuarela que iban a campo y hacían el dibujito tal cual de lo que veían. Pero así más o menos se ve. Aquí también se ve, son hierbas, semiarbustos, ¿no? Escandentes que también asociados a bosques de neblina, ¿no? Están muy bien conservados, por ejemplo, en Cañaris, tenemos en Incahuasi, por encima de los 2000 metros, en Laquipampa también en la zona alta se ha encontrado, ¿no? Sobre todo en lugares de transición de bosque seco a bosque de neblina. Muy común ver esta planta cuando uno también va por el camino o se adentra en un bosque. Oligactis también un arbusto escandente, no hay mucha información al respecto, pero esta es una toma de Arnaldo, de una publicación que se hizo ahí, con Abundio Sagasti, que fue uno de los que también aquí en Perú estudiaron bastante este grupo, ¿no? El único peruano en realidad, porque después hubieron otros personajes que estudiaron esta tribu aquí en Perú, como Michael Dillon y Vicky Fang, que ya hicieron revisiones de géneros, sacaron nuevas especies, nuevos géneros. Pero el único peruano que se dedicó a esto fue, bueno, pero no a profundidad. Sabemos que Sagasti quiso abarcar casi toda la familia de las asteráceas, pero la familia es muy enorme para una vida, creo. Pero sí hizo muchas contribuciones en la familia. Pero también hubieron 3 publicaciones que se hicieron en Arnaldo, si no me equivoco, que se llamó Estudios de la tribu Liabé en el Perú, donde Michael Dillon con Abundio Sagasti hicieron 3 publicaciones nada más, o sea, 1, 2 y 3, con ese título, donde abordaron la revisión del género Ferreiranthus, especies de Oligactis. No recuerdo bien el otro título del segundo. Creo que algún Liabum, pero creo que eran Liabum, especies de Liabum nuevas. A ver. Bueno, para Nephelius, esta plantita, este género está asociado a las jalcas, los páramos, una planta rosetada. Bien común también encontrar en la parte a partir de los 3000 metros en espacios abiertos, no tan húmedos. No es una planta que crece en ambientes inundados, en bofedales no, sino más de ambientes secos. A partir de los 2700, yo he encontrado, por ejemplo, en Chota, a partir de los 1600, 2700 ya se encuentra, por ejemplo, Ferreranthus uniflorus, ya se encuentra a partir de 2700 metros hasta los 3000 y pico. En cambio, Ovatus, que está aquí a la izquierda, ese se encuentra a partir de los 3200 arriba. Pero su característica principal es que son plantas arrocetadas, al ras del suelo crecen, ¿no? Y es característica su capítulo central, grande, ligeramente grande. Y bueno, también aquí han habido sorpresas, hay cosas interesantes para revisar en este género. Hemos encontrado varias, creemos que hay 2 especies nuevas también de Paranephelius. Y bueno, vamos a seguir. Este tribu es un tribu muy interesante en todos los géneros que uno pueda encontrar. Bueno, Filoglosa, que le llaman huagachul, es un pasto común. La vaca, el ganado vacuno come las hojas de esta plantita, ¿no? En Chota, Cutero, Cajamarca le dicen agachul, huagachul. Predomina siempre en lugares húmedos donde hay algún riachuelo, algún ojo de agua, o en las praderas, ¿no? Las invernas. Está asociado siempre a las invernas donde el ganado también se alimenta de esta hierbita, y dicen que porque tiene látex,
está asociada a que el ganado, la vaca, tenga más leche, busca más leche. Acá también pseudomonas. Antes estaba identificada como pseudomonas silovixi, pero John Pruski en el 2012 cambió, hizo revalidar un nombre y ahora se conoce como pseudomonas glandulosa, pero son sinónimos, ¿no? Así es típica de por acá, por cuya en Lambayeque también, a la parte alta de la Quipampa, a los 2000 metros y pico, se encuentra en esta planta. No está amenazada, siempre crece, tiene alto poder de germinación de sus semillas. Cada vez que llueve, por ejemplo, por estas épocas ya está, así en esta condición, ya la podemos encontrar floreando un mes más, ya está fructificando y espera la siguiente lluvia del año que viene para que otra vez aparezca. Bueno, el género Sampero es un género segregado de Oligactis, que también que tenemos aquí asociado a los bosques de neblina. Es una planta alargada, hasta 5 o 6 metros. Es candente, que se apoya en otras especies arbóreas para poder ascender, ¿no? sus flores. Yo pienso que para el tema de polinización más que todo. Y bueno, tenemos acá Bichopanthus, a lo que queríamos llegar. El género Bichopanthus es un género endémico de Perú, no se encuentra en otro sitio más que aquí. Bueno, es un género dedicado a Harold Bishop, botánico estadounidense que acompañaba al botánico King, que era el maestro de Harold Robinson, ambos dedicados a las asteráceas neotropicales. Y pues se utilizó el término Bishop, ¿no? Bishop, para crear el género. Anthus es flor, entonces traducido al español sería la flor de Bishop. Y con eso se creó la especie Soliceps. Soliceps, ¿por qué? Soliceps proviene de las palabras latinizadas solus, que es solitario, único, y seps, que es un cambio de capitis, ¿no? O sea, de capítulo. Y unidas, pues, Soliceps significa un solo capítulo, o un capítulo solitario. Entonces, en español sería la flor de Bishop que tiene un capítulo solitario, algo así más o menos. Entonces, aquí tenemos las fotos originales. Esta foto de la izquierda es la foto original que tomó Bishop en 1983. Y esta de acá es una representación que se hizo, ya que, como vamos a contar, esta plantita fue colectada por Harold Robinson y Bishop, y no sabían qué era, la llevaron a Estados Unidos y allá se dieron cuenta que era un género nuevo, pero las muestras, cuando ellos revisaron todo esto, estaban destruidas, como pueden ver aquí, miren. Acá. Aquí, miren, pues, este es el tipo, ¿no? Plantae peruviana, dice, aquí Bichopique. Entonces, aquí dice Bichopanthus soliceps, pero como pueden ver ustedes, ahí está todo destruido, no hay fragmentos de hojas, detallitos, de capítulos que no servían para nada, ¿no? O sea, para hacer una reconstrucción, lo que hicieron, para hacer esta lámina, tomaron esta foto y algunas estructuras que vean ahí que están como menudencias, eso lo utilizaron para hacer una lámina improvisada, por así decirlo, pero lo más completa que se pudo para más o menos dar a conocer la planta, ¿no? Sus estructuras más internas, como las florcitas del disco, las laterales, el aquenio, y etcétera, lo que puedan apreciar ahí. Entonces, debido a todas estas faltas, ¿no? A todas estas eh, retrasos, por así decir, esta condición del tipo, sobre todo este es el tipo, lo que pueden apreciar ahí es el tipo de la especie y del género. Debido a esto, hubo poco avance desde la década del 80 hasta
el 2013, si no me equivoco, Vicky, Vicky Fang hace un, este, un artículo científico que dice qué pasa con esta especie, ¿no? ¿Qué pasa con Bichopanthus? ¿Qué ha pasado con Bichopanthus? Más o menos y todo así. En donde detalla todas todas las dificultades que se tiene para ubicarlo, incluso dentro de la tribu, que hay cosas que no se saben de esta planta, ya que eh, una vez que han sido colectadas y murieron los colectores originales, no hubo manera de saber dónde se encontraba esta, 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 esta especie con este género. Y es más, hasta ahora no se ha encontrado. Nosotros, eso tiene una historia muy interesante, ya que nosotros pudimos encontrarlo. Acá miren, esta es una foto, una toma propia, fue en el 2015, en julio, cuando fuimos por un trabajo de consultoría y fue casual que nos dejara la camioneta, no llegó nunca por nosotros una camioneta, entonces tuvimos que caminar. Bueno, tuve que caminar en realidad, y yo solo, porque los otros sí decidieron esperar camioneta, los otros participantes de la consultoría. Yo quise llegar caminando para ver flora, empecé la caminata hacia el pueblo de Tingo, y pues caminé por un espacio de 4 horas, y de casualidad me fui por un sendero y encontramos una población muy pequeña de esta planta, y no sabía tampoco qué era, la llevamos. Y después de investigar de qué era, porque cada vez que encontramos una especie, indagamos hasta llegar a una planta, indagamos hasta llegar a la especie, y nos dimos con la sorpresa de que eran los pantos solíceos. Entonces, la colección, la planta, que ni siquiera el propio Michael Dillon, que era en su juventud, también la buscó, pero como no pudieron conversar con los colectores de esta planta, no, él tampoco pudo dar. Varios investigadores sé que han venido a Perú a buscar esta planta, pero no la han podido encontrar. Y como es la casualidad a veces de que uno se va por un sendero y encuentra la planta. Entonces, nosotros hemos encontrado como les repito, es propia, una toma propia, pero es muy preocupante ya que se encuentran en un estado muy crítico. Nosotros estamos elaborando ahora, ya que como les mostré, miren cómo está, no, o sea, no hay en ningún herbario ahora una colección de este. Nosotros tenemos la colección y está en el herbario que manejo actualmente, y estamos actualmente elaborando una actualización de esta especie y de las demás que hemos encontrado también, para poder dar a conocer cómo está su estado de conservación, categorizarla ante la USN, hacer una lámina, ya sea dibujada o como ahora se estila de hacerlo el estilo de Lancaster. Y sea cual sea el caso, pero vamos a actualizar la información, ya que sabemos dónde se encuentra. No le vamos a dar la ubicación precisa todavía hasta poder tener, poder conversar con instituciones interesadas para poder conservar esta especie. Nosotros hemos encontrado un espacio de 200 metros cuadrados, algo de 50 o 70 individuos, nada más, no hay más. Entonces, yo estoy seguro que de repente no es la única población, pero viendo a mi alrededor en ese entonces y acordándome cómo fue, eh, es muy preocupante, ¿no? Porque todo alrededor no es bosque, es un ambiente así abierto, campo con chacras, con caminos, y de repente hasta estamos hablando ahorita, de repente ya no existe, quizá. ¿Dónde la encontré? La intención de esta presentación es poder dar a conocer esta especie y crear en alguno de los interesados o los que están escuchando esto, intenciones de poder apoyar la conservación de este grupo reducido de especies y de este género en sí. Ahora, como les digo, como esto fue así estaba destruido el tipo y la colección, hubieron muchas dificultades para avanzar en este género. Entonces, a partir de ahora estamos con la intención de publicar toda esta información y adicionalmente a esta especie, que es el Bichopanthus solíceps,
Nosotros hemos encontrado más. Bueno, John Prusky, bueno, volvemos a esto. John Prusky en el 2019 encuentra esta especie en un herbario de la Universidad de, una colección de la Universidad de Chachapoyas, la Torilla, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre de la universidad allá, pero encuentra esta colección con un profesor de ahí de ambiental, de la Facultad de Ambiental. Y, a través de una muestra de herbario, él publica Bichopanthus verf, en honor a Van der Werf, un botánico alemán que ha venido siempre a Perú a hacer expediciones, sobre todo en Amazonas, zonas de bosque de neblina para, para reportar especies nuevas de plantas. Él estudia más que todo laboratorios, pero colecta todo lo que encuentra, pues, ¿no? Entonces, él encuentra esta especie y la nombra en honor a Van der Werf, ¿no? Bichopanthus verf, que no está muy lejos de Chachapoyas, de Chachapoyas, cerca del río Utcubamba, se encuentra también esta especie. Este Bichopanthus de acá también está cerca del río Utcubamba, que al final está también cerca de Chachapoyas, ¿no? Poblado de Tingo. Entonces, pero hay muchos datos, esta planta no se sabe, no se tienen fotos, no se tiene ningún dato más que la colección, ya que en ese entonces, a veces cuando uno va al campo, las expediciones no contemplan llevar fotógrafos, solamente colectan y lo meten en alcohol en un paquete y de ahí lo llevan a los herbarios a secar o así nomás los llevan al extranjero, ¿no? Y a veces pasa desapercibido años, hay una colección, porque esta colección es del 2012, imagínate, del 2012 y recién en el 2019 se saca como especie nueva. Y como repito, hace falta datos. Prusky describe esta especie con solamente datos de herbario, con muestra seca, pero falta más datos como la planta viva, características fitosociológicas, características del suelo, del ambiente, etc. Bueno, Bichopanthus, aquí nosotros encontramos también cerca de esa zona, Bichopanthus, otro Bichopanthus. O sea, recuerdan que Bichopanthus solicis hacía alusión a una planta con un solo capítulo. Entonces, nosotros, un poco alejado de la zona, después en el 2016 encontramos, porque volví, o al año que viene volví a buscarla para fotografiar también y colectar Bichopanthus solicis, encontramos cerca, bueno, a unos kilómetros, esta variación, que cuando la colecté, pensé que se trataba de la misma, pero después vimos que no, ya que varía en las cabezuelas, las cabezuelas son más pequeñas, son terminales sí, pero son más pequeñas, pedunculadas. Las hojas ya no son corto pecioladas, son un poco más pecioladas, más alargadas, y el tamaño es mucho más grande. Entonces, esta también es una especie nueva de Bichopanthus y que va a ser incluida en la monografía. Y también es endémico de Amazonas. O sea, en Amazonas hasta ahorita, hasta el momento, hay tres especies. Tres especies solamente de esa zona de Chachapoyas, entre Chachapoyas y Tingo. Después tenemos Bichopanthus sp2, también esta la hemos encontrado en la vertiente o en la parte baja del río Yaucán, entre los distritos de Pacha y Chalamarca. Es muy parecida a la anterior, o sea, a esta Berfi, pero difiere en el tamaño, ¿no? Berfi es un arbustito de medio metro, en cambio esta llega hasta los 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Los capítulos son mucho más grandes. Y bueno, hasta el momento todas las especies que hemos encontrado tienen látex, y eso eh, descarta algunas publicaciones que es donde se ha dicho que no tienen látex, ¿no? Esa especie se encuentra, como le repito, en el valle del río Yaucán, a una altura de 1800 hasta los 2000 metros. Y esta es la de Bichopanthus nueva, número 3, que está en la región Piura, o en
el río Huancabamba, se encuentra en la parte alta, a los 2000 metros más o menos, y es totalmente diferente, muy parecido en parte a la primera, ¿no? A la Solíceps, pero las hojas ya no son rugosas, son lisas totalmente y conservan las estructuras en las hojas opuestas. ¿No? El género Bichopanthus tiene una estructura que une los peciolos, ¿no? A un modo así evaginado, como una bolsita. Entonces, y esa es una característica típica del género. Entonces, con esto nosotros encontramos 3 especies más de Bichopanthus. Y como les repito, son muy difíciles de encontrar. Eso también se fue encontrado de casualidad. Lo encontramos con el amigo Rodrigo Rijalvo. Fuimos con él a una salida. Él tenía la intención de hacer un estudio de Porcuya, la zona alta. Y de casualidad se fotografió la planta y después de analizar las fotos nos dimos cuenta que era un Bichopanthus, ¿no? Un Bichopanthus diferente. Entonces, con eso, hasta el momento tenemos 5 especies de Bichopanthus, ¿no? Y 3 especies nuevas. Lo que quería mostrarles es este mapa. Este mapa muestra la distribución más o menos de las especies de Bichopanthus. Ahí tenemos algunas localidades y ríos, ¿no? Como por ejemplo aquí en el norte está Huarmaca, río Huancabamba, y este Bichopanthus, ¿no? Este Bichopanthus que tiene hojas lisas. El río Utcubamba, acá está el pueblo de Chachapoyas, la ciudad grande de Chachapoyas, ahí está Bichopanthus berfi. Bichopanthus solíceps está un poco al sur, y cerca de Tingo, en la parte baja de la ciudadela de Cuela, ¿no? Ahí se encuentra Bichopanthus solíceps. Y la otra Bichopanthus, que tiene más de una cabezuela, también está muy cerca por ahí. Y miren, se dan cuenta que ahí está cerca también el río Marañón. Y para enfrente, Bambamarca, entre Pacha y Chalamarca, nosotros pensábamos que era berfi, pero hemos descartado que sea ese. Es parecido, pero no lo es. Pero se encuentra, ahí pueden ver ustedes el cauce del río Yaucano, ¿no? Que al final desemboca en el Marañón. Y lo interesante de toda esta distribución es que todas están asociadas a la depresión del Huancabamba y al río Marañón, en esta parte de acá. Y todas las especies están entre los 1700 metros y los 2500 metros aproximadamente. Y como hablábamos con un amigo, Jorge Cachay, que es profesor de la Universidad de la Pedro de la Facultad de Biología, hablábamos de qué se puede hacer al respecto, ya que esta especie, que este género haya hecho la especiación aquí y que se hayan distribuido en un espacio tan corto varias especies es muy raro, ¿no? Y incluso hay la posibilidad de encontrar más especies todavía de este género en esta zona, por estas zonas. Con esta breve explicación salimos de que el género es endémico de Amazonas, ya se ha encontrado aquí en Cajamarca y en Piura, y es muy probable que también se pueda encontrar más al sur, pero siempre asociado a algún río que tenga que desembocar al final en el río Marañón. Pensamos así, pensamos de esa forma. Y bueno, esto es más o menos algo rápido porque se va el tiempo. Y bueno, esto todavía está empezando. Hay una foto propia de Bichopanthus solíceps. Se van a abrir varios temas de investigación, no solamente el tema de taxonomía. Puede haber aquí temas de filogenia con géneros afines a Bichopanthus, temas de distribución geográfica o de repente de ver qué propiedades tiene el látex de esta planta, someterlos a estudios para contrarrestar microbios patógenos, qué sé yo. O sea, este género todavía está por verse, por descubrirse más cosas, y esperemos que en adelante tengamos ya la revisión este año para el año que viene publicarla, y ojalá encontremos incluso más especies para poder nosotros proponer medidas de conservación en áreas protegidas. Bueno, una idea que tenemos es de que este género todas están fuera de áreas protegidas, todas las especies, pero podríamos
sugerirlas para que se reintroduzcan en alguna zona protegida y para fomentar su conservación. Muchas gracias.